La entrega de esta sede de uno de los colegios más grandes del distrito, casi 5.000 estudiantes tiene, en un área clásica, llamémoslo así, de los barrios populares de Bogotá. Una juventud popular, ciudadanía popular, que a través de la educación puede superar la desigualdad social. Nos han acostumbrado un tanto a que los seres humanos seamos desiguales. No desiguales porque tengamos gustos diferentes en la música, en el vestir, en las modas, en los gustos en general, en nuestras querencias. Unos nos gusta más las matemáticas, a otros les gusta más las ciencias naturales. La inmensa diversidad humana, que no es desigualdad, sino diversidad, es diferente. Pero es muy diferente también la desigualdad social cuando es por oportunidades en la vida. Cuando a unos se les entrega todo y a otros muchísimos, a la mayoría se les cierran las puertas. Cuando eso se produce en una sociedad, se produce también la violencia. Es la desigualdad social la mamá de la violencia. Y por eso, si queremos hablar de paz, como ahora hablamos y tanto todos los días, y muy bien que lo hagamos, si queremos hablar de paz y volverlo una realidad, necesariamente la paz, que no deja de ser una palabra, para que se vuelva una realidad, tiene que pasar por el tema de cómo superar la desigualdad social. La Bogotá Humana puso en su plan de desarrollo, no se cuenta mucho, quizás no lo hemos podido transmitir bien, que su primerísima prioridad, para lo cual estamos nosotros, para lo cual nos paga la ciudadanía cuando decidió votar mayoritariamente por nosotros, es para buscar los caminos de superar la desigualdad social. Es decir, que en esta ciudad no se le cierren las oportunidades, las puertas, la vida a personas simplemente porque tienen una condición económica menor o racial o sexual o de género o de territorio incluso, porque se ha llegado hasta el extremo de dividir la ciudad entre el norte y el sur. Superar eso es la primera prioridad de Bogotá Humana, y nosotros encontramos, por experiencia personal, sí, pero también por la experiencia misma de la humanidad, que superar la desigualdad social tiene un principal instrumento, sin el cual no es posible: la educación, el saber. Si unos saben y otros no, hay desigualdad social. Si todos saben, así exista una desigualdad económica, los que saben y no tienen sabrán cómo conseguirlo, uniéndose. Sabrán cómo utilizar su voto, su política, su voz, su pensamiento para transformar la realidad y conquistar la igualdad económica y social. Colombia, niños y niñas, es uno de los países más desiguales socialmente de la tierra. Es muy difícil encontrar una sociedad en el mundo, en África, en Asia, en Europa o en Norteamérica, que sea más desigual socialmente que Colombia. Y eso no se produjo por designio divino. Eso no se produjo por maldición eterna en la Biblia. Eso se produjo por decisiones políticas que nos llevaron a ser pavorosamente una de las sociedades más desiguales de toda la humanidad. Nos preguntamos a veces, ¿y por qué llevamos 60 años en guerra? Nos preguntamos a veces, ¿y por qué cuando leemos la historia de Colombia solo leemos de las guerras
Y nuestros presidentes, la mayoría eran generales. Y hasta alguno que otro buen matemático tratará de hacer las cuentas de cuántos muertos se han producido en esas guerras. Y la cifra abarcaría millones. ¿Y cómo es que una sociedad que tiene millones de personas que se han matado entre sí con armas puede sobrevivir? Pero también esa realidad nos mostraría por qué es desigual socialmente Colombia. Incluso, para repetir las palabras del secretario de Educación, Óscar Sánchez, hablando de mí, de mi colegio más bien, Colegio Instituto Nacional se llamaba, ahora se llama era cuando yo estudié Colegio Nacional La Salle, después Colegio Municipal La Salle de Zipaquirá, era uno de los mejores colegios del país, pero eso tiene otra historia. Tan bueno era que sacó el único premio Nobel de Colombia, pero tiene otra historia. Hoy es uno de los peores. ¿Y qué pasó? La culpa es de los jóvenes que generación tras generación fueron llegando a estudiar en esos salones, que siguen siendo los mismos salones. Hace poco me senté en un pupitre a recordar y era lo mismo. No había variado, las paredes más viejas, obviamente. ¿Por qué de uno de los mejores colegios, siendo público, pasó a uno de los peores? Por la política, por decisiones, porque le quitaron el dinero para sostenerlo, porque aumentaron más y más estudiantes con menos y menos profesores, porque no le pagaron a los profesores, porque no educaron a los profesores, porque no se hicieron laboratorios, no se puso la fibra óptica, no se avanzó en el siglo XXI, porque decidieron que la educación no tuviera dinero. Y hay que hablarlo incluso con nombres propios. En el interregno, después de la Constitución del 91, dos gobiernos decidieron que había que recortar el gasto en educación en todo el país. Gobierno de Pastrana por la crisis económica y gobierno de Uribe por la guerra. El primero más excusable que el segundo, ambos profundamente equivocados. Porque una crisis económica no se supera quitándole el saber a los jóvenes. Enorme error económico. Al contrario, al quitarle el saber a los jóvenes se profundiza la crisis económica, porque la economía, el desarrollo, producir más, depende de saber. Si yo quiero hacer pianos, tengo que saber hacer pianos. Y si yo quiero hacer violines, tengo que saber hacer violines. Y si quiero hacer edificios, tengo que saber hacer edificios. Luego, si quito el saber, ¿qué voy a hacer? Nada. Pero a nuestros grandes líderes se les ocurrió que era certera la idea, responsable y absolutamente plausible el que para superar una crisis económica se recortara el gasto en la educación de los jóvenes. Y después, peor, porque ya no había la excusa de las crisis económicas. El presidente Pastrana había decidido hacerlo transitoriamente mientras superaba la crisis. El presidente Uribe decidió hacerlo permanentemente. Y no se encuentra otra causa o razón que no sea para llevarle plata a la guerra. Y entonces yo me preguntaría, ¿qué tipo de inteligencia, qué tipo de sentimiento, qué argumentación se puede construir de una manera válida para pensar que una sociedad va a estar mejor si dedica su dinero
a comprar fusiles y no a comprar los libros? Yo les haría esa pregunta incluso en su ámbito familiar. Si el padre de familia, en lugar de pagar los útiles de sus hijos, de comprar unos libros, quizás hasta de hacer el esfuerzo para comprar un computador para que sus hijos puedan hacer las tareas mejor, ¿se compra una pistola? ¿Sería lógico? ¿Qué clase de padre de familia sería ese? Me pregunto yo, que en lugar de gastar en la educación de su hijo, coge la plata del gasto educativo y lo dedica a comprarse una pistola. Ese padre de familia incluso llegaría un momento en que descubriría que hasta su propio hijo coge la pistola y por usarla mal termina muriendo. Irracional es la palabra que se puede colocar a un tipo de política tal, una sociedad así, que crea que eso es lo mejor para sí misma, es una sociedad suicida. Pues como me dicen que a Petro le gusta mucho criticar y no, pues a nosotros nos tocó gobernar. Quiso la gente que gobernáramos, no nos impusimos. A nadie le compramos un voto, nos eligieron. Pero lo primero que dijimos, incluso antes de eso, fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el gobierno? Lo mismo. Entonces vamos como ese padre de familia irracional a coger la plata de la educación de nuestros hijos, que para un gobernante son los hijos de ustedes, todos, los de Bogotá, y vamos a comprar pistolas. ¿O vamos al contrario a aumentar la educación de todos nuestros hijos? ¿Cuál es el camino correcto? Yo tengo que decirles que veo mucho el Twitter. Y muchos de los que usan el Twitter tienen carro. Y entonces me escriben todos los días. Y yo a veces leo. Y cuando yo leo 10 mensajes, siempre me están diciendo lo mismo. Oiga, alcalde inepto, usted que está allá, ¿por qué me va a pagar las llantas de mi carro que se metieron en un hueco? Es más o menos lo que siempre me dicen. Mire el trancón en que voy, me insultan, HP, qué cosas no me dicen. Usted es el culpable del trancón. Claro, si yo respondo, no, yo no soy culpable del trancón. El culpable del trancón es usar tanto el carro. Entonces, por ahí algún medio dice, uy, qué tonto el alcalde por decir que el trancón se soluciona usando menos el carro. Claro, eso que me dicen que es tonto lo dicen los alcaldes de Francia, todos los alcaldes de Estados Unidos, todos los alcaldes de las grandes ciudades de Europa, pero no vamos a hablar de la movilidad, sino desde ese sentir ciudadano del que maneja carro y le disgusta, obviamente, que haya huecos. Y me lo dicen y me echan la culpa de los huecos. No piensan, claro, uno a veces dice miércoles, como político yo tengo que coger la plata más bien de la educación, ¿cierto? 500,000 millones de pesos y tapo huecos rápido. Me traigo 20 tapahuecos y eso así, táquete, me van a aplaudir. Y es posible que me aplaudan. Es posible, como aplaudían la decisión de quitarle recursos a la educación y comprar armas. La aplaudían, ¿o no? Hasta se religió la persona que hizo eso. Pues también quizás me aplaudirían por coger los recursos de la educación y tapar los huecos rápido. Pregunto yo, ¿qué son más importantes? ¿Qué puede tener un efecto más perverso? ¿Los huecos de las calles o los huecos del cerebro? Los huecos de las calles se podrán tapar y abrirán nuevos huecos, pero los huecos del cerebro nunca se tapan.
son irreversibles. Si un niñito de 3 años hoy no entra a un prejardín, ya tendrá huecos en su cerebro. Si un muchacho en el 10 abandona su colegio por problemas económicos o de otro tipo, ya tendrá huecos en el cerebro. Si una niña adolescente, pensando que no tiene futuro económico, cree que el futuro es casarse de inmediato y se deja embarazar o busca el embarazo y el jovencito se vuela, ya no solamente tendrá huecos en el cerebro, sino que habrá perdido su oportunidad en la vida. Los huecos del cerebro son todavía muchísimo más perversos que los huecos de las calles. Por eso esta administración, la de la Bogotá Humana, se puso a pensar en qué es que nos tenemos que gastar la plata de la ciudadanía, antes que nada, porque muchos son los problemas. ¿Qué es lo primero, lo más, en donde más se tiene que gastar? Y si, como revolucionarios que hemos sido, pensamos que la paz se va a construir es con igualdad social, pues la respuesta era una: en la educación, en el saber, no es en las pistolas, carreta, mentiras. No es ni siquiera en el cemento, mentiras. Grandes obras de cemento para enriquecer contratistas que hoy no nos quieren ni 5. No, es en el saber. Es en tener violines y flautas y matemáticas y ciencias naturales y laboratorio en los barrios populares de Bogotá. A veces yo pienso que hasta nos tienen envidia por lograrlo. No solamente al alcalde, sino a ustedes. A veces yo pienso que cuando se captan las imágenes de vez en vez de que los niños populares de los barrios populares de Bogotá saben tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven, se les eriza la piel, pero no de la emoción que nos da a nosotros, porque sabemos qué significa eso, sino de rabia, de odio. ¿Cómo es posible si eso es solo para nosotros, los que manejamos eternamente este país, y no para el joven hijo de un campesino, de un trabajador o un albañil que aquí en la Bogotá Humana tiene también la oportunidad de conocer lo más excelso de la cultura mundial? Cuando nuestros niños están aprendiendo a tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven, están también aprendiendo matemáticas. Porque o las corcheas y las semicorcheas necesitan matemáticas, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, profesor. Eso tiene tiempo, ¿cierto? Yo me acuerdo, porque yo de eso. Música tiene tiempos que hay que medir, que hay que calcular, y el cálculo y la medición son matemáticas. Pero además ustedes no pueden tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven si no se juntan. Solo se puede tocar, uno solo la puede tocar, hay que juntarse. Y uno toca por allá un instrumento, otro por aquí, cada cual va midiendo y calculando las notas, pero cuando suena en conjunto, suena la sinfonía. Y además hay que tener disciplina, ¿o no? Hay que sentarse todos los días y lograr manejar bien el instrumento. Y todos juntos manejar bien los instrumentos. ¿Y qué significa eso? De que los jóvenes populares se junten, tomen disciplina y en conjunto logren tocar una sinfonía. Eso es terriblemente peligroso para los que se creen dueños eternos del poder. Porque igual que se van a juntar a calcular, a medir para tocar la sinfonía, también se van a juntar a calcular y a medir cómo el poder político es para todos. Es la democracia.
Y aquí, por eso, se cuecen tantos odios. La educación está enseñando a estas maneras, estas inversiones públicas, le está enseñando a la juventud popular de la ciudad de Bogotá que su primer deber en la vida y su primer derecho en la vida es construir la democracia. Por eso es que la educación es la fuerza para superar la desigualdad social. Porque la desigualdad social es inadmisible en el ser humano. Porque estas repúblicas se crearon bajo la bandera de la igualdad social. Igualdad, libertad y fraternidad. Porque nuestras generaciones han vivido bajo tiranías y por eso nos convirtieron diferente a lo que habían soñado y luchado los que construyeron estas repúblicas en la sociedad más desigual del planeta. Y porque de alguna manera en esta, la capital, gentes diversas nos juntamos pensando diferente para que aquí se construyan los modelos que le permitan a toda Colombia pensar en la paz, es decir, en superar la desigualdad social. Así que jóvenes, no los canso más con estas palabras, muchachas, muchachos y padres de familia. Esto que entregamos aquí no es simplemente una fría cifra de inversión pública, 5.000 millones de pesos. No son unos ladrillos diferentes al cartón, profesor. Los ladrillos es lo de menos. Aquí lo que estamos construyendo, entregando, son los instrumentos para la igualdad social y el desarrollo más clave del ser humano, que no es cuánto billete tienes en el bolsillo, sino cuánto saber tienes en el cerebro y cuántos sentimientos tienes en el corazón. Así que gócense ese saber, gócense en esa oportunidad. Hay que hacer más. Profesor propone el gran auditorio, que entre otros yo propondría que fuese también para la comunidad. Gócese la cultura, las matemáticas, las ciencias, y alistémonos todos para luchar por un país democrático y en paz. Gracias, muy amable.